Muy buenas y bienvenidos a Seguridad Electrónica y algo más. En este tutorial vamos a explicar cómo poner el nombre a las zonas para que cuando se produzca un evento de alarma, un salto de alarma, sepamos a qué lugar corresponde y sepamos identificar rápidamente cuál es el lugar a través del nombre de la zona. Tengo que recordar que en los teclados numéricos este proceso no se va a poder hacer porque no se van a ver los nombres. En cambio, en un teclado alfanumérico lo vamos a hacer sin ningún problema, ya que va a salir en todo momento qué zona ha saltado. Con lo cual, vamos a por el vídeo. Vamos a utilizar una central Honeywell Vista 48, pero valdría para cualquier otro modelo de la serie Vista. Y un teclado 6160 RFH con el que haremos la programación y visualizaremos los nombres de las zonas. En el manual de instalación y programación viene en la página 5.15, como muestra la imagen, la programación de los descriptores de zonas. Vamos a etiquetar las 4 primeras zonas. Zona 1, entrada. Zona 2, pasillo. Zona 3, salón. Zona 4, habitación. Para poner las letras de los nombres de las zonas, en estas centrales se realiza a través de una tabla de caracteres ASCII, como aparece en la imagen. Este método ya es un poco antiguo. Configuración 1. Poner el código de instalador, en este caso es 4112, que es el que viene de fábrica, más 800. 2. Asterisco 82. 3. Programación alfa. 1 igual así, poner 1. 4. Seleccionar descripción. Zona igual a 0, partición igual a 1, poner 0. 5. Número de zona, poner 01 más asterisco. 6. Almohadilla 069 para poner E. 7. Almohadilla 078 para poner N. 8. Almohadilla 084 para poner T. 9. Almohadilla 082 para poner R. 10. Almohadilla 065 para poner A. 11. Almohadilla 068 para poner D. 12. Almohadilla 065 para poner A. 13. Pulsar 8 para terminar. El mismo procedimiento será para las zonas 2, 3 y 4, diferenciándose ya las letras. Bueno, tenemos aquí la central y tenemos aquí el teclado, ¿vale? Vamos a comprobar que la zona 1, 2 y 3 y 4 están operativas. Primeramente la zona 1. La puenteo y vamos a ver, se apaga. La zona 2 la puenteo y se apaga. La zona 3 la puenteo y se apaga. Y la zona 4 la puenteo, vamos a ver, y se apaga. Vale, pues ahora vamos a poner los nombres. Para ello tengo que entrar en programación con el código instalador de fábrica, que es 4112 y después 800. Ya estamos en el menú. Ahora damos a asterisco 82. Ahora, programar alfa 1 sí. Vamos al 1. Después seleccionar o zona o partición. Va a ser zona, con lo cual un 0. Ahora, número de zona, pues 0, 1. Asterisco, bueno, asterisco, ¿vale? Y ya se me pone aquí abajo para poner el nombre. Ahora vamos a poner el nombre. Con la tabla de caracteres ASCII, ¿vale? Es almohadilla 0, 6, 9 y la E. Damos al 6. Ese es para confirmar y ir después un espacio más hacia la derecha. Hacia la derecha. Ahora, almohadilla 0, 78. Al 6 otra vez. Después, almohadilla 0,84. La T. Al 6 otra vez. Ahora, almohadilla 0,82. La R. Al 6 otra vez. Después, almohadilla
0,65. La A al 6 otra vez. Almohadilla 0,68. La D y almohadilla 0,65. Perdón. Almohadilla 0,68 el 6 y almohadilla 0,65 y el 6. Vale, ya tenemos la entrada. Ahora vamos a poner el 8 para confirmar, ¿vale? Y ahora nos vamos a la zona 0,2 y damos asterisco, ¿vale? Nos sale otra vez. Ahora, almohadilla 0,80 y al 6. Almohadilla 0,65 y al 6. Almohadilla 0,83 y al 6. Almohadilla 0,73 y al 6. Almohadilla 0,76 y al 6. Almohadilla 0,76 y al 6. Y almohadilla 0,79 y al 6. Y ahora para confirmar el 8. ¿Vale? Y ahora vamos a poner la zona 0,3. Asterisco, asterisco, ¿vale? Y ya nos lo pone aquí abajo. Ahora, almohadilla 0,83 y al 6, ¿vale? Ya está puesta la S. Almohadilla 0,65 y al 6. Después, almohadilla 0,76 y al 6 nuevamente. Después, almohadilla 0,79 y al 6 nuevamente. Y ahora asterisco, almohadilla 0,78 y sale la N. Y ahora al 6, ¿vale? Para confirmar el nombre. Y ahora, para confirmar todo, al 8. Y ahora ya se nos pone otra vez aquí, ¿vale? Y ahora vamos a ir a la zona 4, que es la de habitación. Vamos a poner 0,4 y asterisco, asterisco, ¿vale? Y ahora tenemos nuevamente aquí. Pues nada, almohadilla 0,72 y al 6. Después, almohadilla 0,65 y al 6. Almohadilla 0,66 y al 6. Almohadilla 0,73 y al 6. Almohadilla 0,84 y al 6. Almohadilla 0,65 y al 6. Almohadilla 0,67 y al 6. Almohadilla 0,73 y al 6. Almohadilla 0,79 y al 6. Y almohadilla 0,78 y al 6. Y ahora, para confirmar el nombre, al 8. ¿Vale? Y ya hemos puesto las 4 zonas. Vamos a poner 00 para salir. Programar alfa, ponemos que 0 no. ¿Vale? Y ahora para salir de programación, como siempre, asterisco 99. Y ahora voy a puntear las zonas a ver si pone los nombres de las zonas o no. Vamos a ver. Voy a puentear. A ver, voy a puentear la zona 1. Vamos a poner aquí. Vamos a ver. Entrada, perfecto, ¿vale? Ahora la zona 2. Vamos a ver. Pasillo, perfecto. Ahora la zona 3. Salón. Y ahora la zona 4. Vamos a ver. Ahora, habitación. Con lo cual hemos puesto los nombres perfectamente a las zonas y así cuando salten las zonas, cuando se produzca un evento de alarma, sepamos a qué sensor corresponde de cada alarma, ¿de acuerdo? Pues si salta, no es lo mismo saltar el del salón que si ha saltado el de la entrada, ¿vale? Con lo cual hemos visto que funciona perfectamente la configuración. También se puede hacer de otra forma, ¿vale? Pero es un poquitín más lioso y es cuando se programa la zona. Lo voy a demostrar, mire. Vamos a entrar en programación 41 12 800. Ya nos vamos a asterisco 56. Confirmar. No hace falta.
Vale, introducir zona 0, 1. Vamos a asterisco. Y aquí, lo de siempre, ¿vale? Entrada, salida, ¿vale? La zona 1, partición 1, código de reporte, ¿vale? Tiempo de respuesta, ¿vale? Y aquí nos preguntar, programar alfa, 0 no, 1 6. Ponemos 1, pues igual nos salía el menú igual que anteriormente, ¿de acuerdo? Así que se puede hacer de las dos formas. Esto es cuando se está programando las zonas, pero si solamente quieren programar los nombres, mejor con el asterisco 82. Ahora damos a 00, aquí 00 y a asterisco 99. Con lo cual hemos visto que funciona perfectamente. Aquí termina este tutorial. Espero os haya servido de ayuda y haya sido fácil, digamos, poner los nombres a las zonas. Tengo que recordar que a través del teclado, es un poquitín lioso. Es mejor si se pueden conectar bidireccionalmente de la central de monitoreo o central de alarmas y le ponen los nombres directamente y es muchísimo más rápido. También tengo que recordar que cuando vayan a ponerlo a través del teclado, lo mejor es que se impriman la hoja de la tabla de caracteres ASCII y así va a ser mucho más rápido. Pues si no, muchas veces con el móvil o con el teléfono celular es un poquitín más complicado, ¿vale? Tengo que recordar es que, por favor, se suscriban y den a la campanita. En la descripción dejaré un link a mi web en el cual pueden descargarse manuales, software y firmware de varias marcas. Y sobre todo, si tenéis alguna duda o pregunta, dejadla en los comentarios y yo responderé sin ningún problema. Y si no lo sé, seguro que algún compañero del gremio os lo puede resolver y así todos están contentos, ¿vale? Muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.